Empirismo. Se da en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Para ellos la fuente y los límites del conocimiento. Se afirma que la fuente del conocimiento humano es la experiencia sensible, los sentidos. No existen las ideas. Límites del conocimiento. Empirismo. La experiencia no solo es el origen del conocimiento, sino también su límite. Algunos autores con respecto al empirismo son: entre los aportes de Auguste Comte se encuentran las diversas acepciones del término positivo, como real, útil, certero, preciso, positivo, organizar. Jean Piaget propone una epistemología genética o biogénesis de los conocimientos, es decir, una explicación no trascendental del conocimiento humano, una vía que resuelve los. Émile Durkheim es el gran representante de la filosofía de la ciencia positiva en el campo de la ciencia. Su método sociológico se basa en 3 puntos. El primero es descartar sistemáticamente las prenociones. Si bien se entiende que el sociólogo, al formar parte de la sociedad, cuenta con algunas ideas de esta, se espera que no se deje llevar. El segundo punto es la ignorancia metódica, traduciéndose como cultivar la extrañeza para deshacer la ilusión. Por último, el método sociológico trata los hechos sociales como cosas, siendo una regla metodológica. La idea fundamental en la teoría de la ciencia o epistemología popperiana se centra. Con su obra plantea algunos puntos de reflexión. El problema de la inducción. De acuerdo con esta tesis, las ciencias empíricas hacen uso de los métodos inductivos, siendo enunciados singulares de las observaciones o experimentos que llegan a convertirse en universales, tales como eliminación de psicologismo. La cuestión de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona es contrastación deductiva de teorías, de la que se desprenden 4 pasos. La primera es la comparación lógica de las conclusiones unas con otras. El problema de la demarcación. A pesar del uso de la inducción como rasgo demarcador entre las ciencias la experiencia como método, ya que se espera que el sistema llamado ciencia empírica represente el mundo real. La falsabilidad como criterio de construcción. Como ya se ha mencionado antes, el sistema de demarcación no es la verificabilidad, sino el de falsibilidad. No es seleccionar un sistema. El problema de la base empírica. Separar los aspectos psicológicos del problema de los lógicos y metodológicos. Objetividad científica y convicción subjetiva. Un sentimiento de convicción, por intenso que sea, nunca podrá justificar un enunciado. Paul Lorenzen tuvo como mayor interrogante saber cuál es el método por el que aprendemos a entender algo. Para contestar dicha pregunta se debe considerar que todo pensamiento es una refinada estilización de aquello que se ha hecho en la vida práctica. Miller nos habla de la explicación racional, al explicar las acciones humanas mediante los motivos de las acciones y todo con lo que ello implica, objetivos, convicciones y. La teoría de Thomas Samuel Kuhn ha sido contrapuesta a las concepciones falsacionistas de Popper o de las técnicas regulativas de la ciencia. Kuhn sostiene que el progreso histórico de la ciencia es similar a la evolución biológica. La teoría de Thomas Samuel Kuhn ha sido contrapuesta a las concepciones falsacionistas. Por su parte, Pierre Tournier analiza el papel del contexto ideológico y social de la ciencia, sosteniendo que pertenece a la vida humana y no puede desvincularse de ella. El racionalismo se da en el continente europeo durante el siglo XVII. Para ellos, la fuente del conocimiento es la razón. Su método de conocimiento sugiere un modelo deductivo matemático a partir de las ideas innatas. El racionalismo se caracteriza por la confianza en la razón humana. La razón es la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad. Esta razón es una razón autónoma capaz de sacar de sí misma las verdades primarias y fundamentales, a partir de las cuales es posible deducir todas las demás. Estas ideas son innatas y la razón las conoce de forma inmediata mediante una intuición intelectual.
sigue siendo un modelo basado en la matemática del saber. Desde la filosofía moderna, el periodo histórico que abarca el auge del racionalismo comienza con Descartes, siendo este como su padre fundador, y culmina con la filosofía kantiana. Los siglos que abarca desde el siglo XVII al siglo XVIII. Naciendo Descartes en 1596 y muriendo en 1650. Varios pensadores que retomaron sus trabajos son Spinoza, que nació en 1632 y muere en 1677, y Leibniz, que nace en 1646 y muere en 1716. En el racionalismo, las verdades fundamentadas en la razón son necesarias, son universales, válidas para cualquier ser racional. La razón puede alcanzar un conocimiento válido acerca de la totalidad de la realidad, ya sea Dios, el alma y el mundo, independientemente de la experiencia. La metafísica pasa a ser un saber fundamental que proporciona los fundamentos al resto de los saberes. La filosofía de Descartes. Para Descartes, él consideraba que no había una multiplicidad de verdades aisladas, sino un sistema orgánico con una base sólida. Siento que todas las verdades están conectadas entre sí. Él daba a conocer su filosofía a partir de la religión, de la existencia de Dios, para explicar lo que sería un ser racional. Para comprender la esencia del racionalismo, hay que comprender algunos de sus conceptos que Descartes hace mención durante sus obras. El primero es la filosofía, que es el estudio de la sabiduría, conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer, tanto para la conducción de su vida, la conservación de su salud, como para intervención en todas las artes. Dicho ideal lo comparte con Francis Bacon. Las matemáticas, al igual, las considera que dan claridad y certeza. El método matemático se debe aplicar a todas las ciencias. Descartes no quiere contentarse con solo la probabilidad o certeza moral, que suele usarse en la historia y en las ciencias morales. Descartes quiere la certeza absoluta. Esto quiere decir que todas las ciencias forman una sola ciencia y que hay un método científico universal. En cambio, Aristóteles pensaba que los diversos objetos formales de las ciencias exigían métodos diferentes. En el racionalismo se destaca el método, que es el procedimiento por el cual se obtienen las verdades absolutas. Descartes, Spinoza y Leibniz los destacan en sus obras. Ellos hacen mención que el método es entendido como reglas ciertas y fáciles, tales que de quien las observa exactamente no tome nunca algo falso por verdadero, y que sin esfuerzo mental, sino que a paso llegue a una comprensión verdadera de las cosas que no sobrepasen su capacidad. Se sobreentiende la capacidad natural de la mente, y sin ella no sirve la técnica. Se destaca en que en principio la mente no puede errar, pero sí podemos desviarnos por prejuicios, pasiones, influjos de la educación recibida. Por eso es necesario seguir una técnica. Siendo las operaciones fundamentales para el método que la mente utiliza son la intuición y la deducción. Las operaciones fundamentales de la mente, la intuición y la deducción, son definidas como operaciones mentales de las cuales son capaces de llegar a conclusiones o conocimiento de las cosas. La intuición es la concepción libre de dudas de una mente atenta y no nublada, que brota de la luz de una sola razón. La deducción es toda inferencia necesaria a partir de los hechos, que son conocimientos anteriores pero certeros. Como se mencionó previamente,
Descartes define el método como un conjunto de reglas ciertas y fáciles que le permite al que las observe nunca tomar las falsedades como verdades o viceversa, haciendo uso de la intuición y la deducción. Descartes define estas reglas como cuatro: evidencia, análisis, síntesis y enumeración o revisión. La primera regla establece la evidencia como el criterio último para separar lo verdadero de lo falso. La verdad debe ser evidente y para acceder a la misma necesitamos de la intuición, de un acto puramente racional por lo que la mente ve de un modo inmediato, directo y transparente una idea. La evidencia sería la propiedad de aquella idea que le permite aparecer ante la mente con claridad y distinción. Una de las consecuencias más importantes de esta regla es que la realidad pierde la objetividad, ya que no hay una realidad fuera del sujeto, sino que ésta queda convertida en un contenido más del pensamiento. Así, la verdad pierde su dimensión ontológica. No hay una verdad en la realidad, una adecuación entre el pensamiento y la realidad. Ahora la verdad es una propiedad de las ideas que les hace aparecer como evidentes. La verdad es para Descartes igual a una evidencia y el mundo es subjetiva, es un contenido de la conciencia del sujeto, lo que después planteará el problema de cómo enlazar el mundo material con lo que percibimos a través de los sentidos. Si bien la regla primera pretende alcanzar las primeras verdades, la segunda y la tercera nos explican cómo podemos deducir nuevas verdades a partir de las ideas claras y distintas ya conseguidas. En la primera parte de la regla de análisis se descompone el problema en sus partes más sencillas: naturalezas simples, resultado del proceso analítico. Las naturales simples son los elementos últimos a los que llega el proceso del análisis y que son conocidas como ideas claras y las distintas. La figura, la extensión, movimiento, el querer, el pensar, el dudar, la existencia, la unidad, la duración. A continuación está la regla de la síntesis, que procede de la inversa, recomponiendo el problema original, con la ventaja de conocer ahora sus partes más elementales y las relaciones que existen entre ellas. En este proceso interviene la deducción, que es la que se encarga de relacionar correctamente las ideas con otras. Por último, como medida de precaución, Descartes exige que se realice distintas comprobaciones de todo el proceso corregido, que es la parte de revisión, especialmente en lo que se respecta al análisis y a la síntesis, que son parte del método en las que es más fácil proceder a cometer errores. Como resultado de esto, se tendrá un sistema de conocimiento con garantías de certeza, por lo cual esta regla sirve como soporte y transmite la verdad en todo lo corregido, evitando que los errores sean convertidos en verdades. Un aspecto